¿Cómo les va? Muy buenas noches, una nueva edición de Lo que se viene televisión. En el programa del día de hoy les vamos a proponer compartir la opinión de un conjunto de personas que participaron de las jornadas agropecuarias que organiza cada 2 años el Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe. Y sin lugar a dudas, las jornadas fueron un éxito a partir de haber entendido que la integración y la participación de muchos profesionales estuvo muy cerca de aquellos expositores que plantearon la realidad del área agropecuaria de la Argentina y todas las actividades complementarias que sin lugar a dudas este sector tiene. Es uno de los sectores más dinámicos y necesita, desde el punto de vista profesional, de la eficiencia administrativa. Ese fue uno de los ejes centrales de la discusión. Nosotros vamos a tener la participación de distintos expositores que tuvieron lugar en estas jornadas y a partir de allí llevar una idea global, complementaria de cada uno de aquellos que han participado puntualmente de esta jornada. Fundamentalmente, en el cierre del programa lo vamos a tener a Carlos Egiaro. Carlos es un asesor de empresas, un asesor de oportunidades que cada 2 años se da una vuelta por aquí por Santa Fe y deja su impronta, no solamente desde el punto de vista profesional, sino fundamentalmente con una visión que está relacionada con la búsqueda permanente de oportunidades. El desarrollo del programa. Jornadas agropecuarias cada 2 años se organizan, la de este año evidentemente ha sido un éxito. Ha sido un éxito, la verdad que hemos tenido una concurrencia muy importante, hemos superado los 200 colegas que se han inscrito en estas jornadas que, como vos señalás, se hacen cada 2 años y ya son un clásico porque arrancaron el año 1999, así que muy contento y además con la particularidad en estas jornadas que la realizamos en nuestra casa, en nuestra sede del Consejo. Sí, en otras oportunidades estuvieron por la Universidad Nacional del Litoral, por distintos ámbitos de la ciudad de Santa Fe. En una idea de estar un poco también el Consejo para afuera, ¿no? Junto a la sociedad. No, por supuesto, hemos tenido ocasión de realizar las jornadas en otros ámbitos, pero te digo honestamente, Héctor, con las instalaciones que tenemos en el Consejo y con un poco los promedios de concurrentes que teníamos, creíamos que estábamos en perfectas condiciones de que las realizáramos acá, porque es un tema también de logística, ¿viste? Acá se hicieron las inscripciones en un piso, en otro piso se llevaron adelante las actividades y en el 5.º piso, bueno, tenemos los breaks, los coffees, así que yo creo que el hecho también de hacerlas acá en nuestra casa ha traccionado para que este año tengamos esa buena concurrencia que te refería, que te mencioné recién. Bueno, hay otro factor indudablemente relacionado con el tema de por qué, en todo caso, mucha gente se ha acercado. Y eso tiene que ver con vaivenes tal vez de la situación económica y las expectativas que en todo caso la actividad agrícola despierta para la gente de Santa Fe en particular y para los profesionales en el sentido de la necesidad de una inserción y de lograr una eficiencia desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Sí, lo que vos preguntás está vinculado claramente con el lema que hemos elegido. Nosotros en el lema hemos señalado, hemos destacado el impacto de la tecnología en el sector agropecuario y en ese marco yo creo que el profesional ha visto cómo ha crecido todo el sector y quiere estar actualizado, quiere capacitarse en las últimas novedades y las jornadas, como siempre, nosotros hacemos un esfuerzo para atraer a los mejores especialistas de los temas, somos muy cuidadosos con las cuestiones que se plantean para que la gente reciba realmente un buen valor agregado y yo creo que efectivamente el colega
necesita capacitarse, quiere acompañar todo este proceso que se está dando en el sector agropecuario, y por eso es que también, bueno, hay una buena concurrencia, ¿no? Sí, por ahí también uno lo que dice es que hay un cuadro desde el punto de vista impositivo que condiciona no solamente la actividad agropecuaria, sino toda la vida de la Argentina. Y en ese sentido, sin lugar a dudas, cambiar ideas, en todo caso, y tratar de entender qué es lo que le está pasando a cada uno de los sectores, permite elevar propuestas más concretas, digamos, propuestas que sirvan, ¿no? No, por supuesto, siempre el intercambio de opiniones, siempre la exposición de otros colegas de otras zonas nos enriquecen, y a nivel institución eso, como vos bien señalás, también nos permite bueno, recibir ideas y después canalizarlas a las entidades representativas del sector, a las entidades gubernamentales, a modo de aportes para encontrar soluciones a temas complejos, como son los temas fiscales, los temas contables en el sector, ¿no? Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. Hidroplast en agua, cloacas, accesorios para piletas. Hidroplast, Francia 3020, Blas Parera 6498. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inverb, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Bueno, jornadas agropecuarias en el Consejo de Ciencias Económicas y una coyuntura, uno por lo que lee y escucha en todo caso de la dirigencia rural, con expectativas, ¿no? Sí, seguramente que sí, sin lugar a dudas. Bueno, antes que nada, verdaderamente unas sinceras felicitaciones a los organizadores de las jornadas, porque estamos como en casa. Esto es un ámbito que a los contadores, que además somos productores agropecuarios, nos significa una muy buena noticia estar aquí reunidos en nuestra casa. Bueno, ¿por qué las expectativas? Mira, se hablan expectativas porque verdaderamente estamos viendo cifras de producción agrícola que han superado etapas anteriores a pesar de las adversidades climáticas, porque fíjate vos que se habla de una producción récord, pero en la provincia de Santa Fe estamos en muchos lugares complicados, concretamente en mi campo, a 100 kilómetros de acá, en este momento está en desastre agropecuario. Y verdaderamente me fue muy mal con la agricultura, porque me pasé todo el año agrícola con la mitad de mi campo sin poderlo sembrar por encharcamiento y con algunos problemas. O sea que, ¿qué quiero decir? Que a pesar de que en algunos lugares hay problemas, la expectativa es creciente. Estamos cerrando un año con 145 millones de toneladas de grano cuando veníamos de 110, 120, lo que es un progreso. Pero es poco. Tenemos que seguir, tendríamos que estar en 200 millones de toneladas. Y bueno, agregando tecnología, tratando de cambiar la mente de todos, de dirigentes políticos y de los dirigentes agropecuarios,
que empecemos verdaderamente a entender al productor agropecuario, al mediano y pequeño productor agropecuario, que va a ser el motor de la economía y que nos va verdaderamente a potenciar. Para eso es un poco lo que voy a tratar de, uno de los conceptos que voy a tratar de insertar en la mesa a la que me han invitado a participar, porque creemos que es una expectativa muy, muy importante, y sin ni hablar de la que se viene, el acuerdo con la Unión Económica Europea. Eso yo creo que va a ser el gran desafío, va a ser la prueba de fuego para la producción argentina. A ver, cuando vos hablas de granos y hablas de producción, de esa cantidad de producción, estás hablando de la producción agrícola. Pero hay otras áreas, por ejemplo, el tema de la ganadería, el tema de la lechería, que está en una crisis terminal desde hace muchísimo tiempo, pero la ganadería aparece con una expectativa distinta. Sí, también, perdóname, siempre arranco por la agricultura porque soy agricultor, pero es verdad. La ganadería tiene también una expectativa tremenda que todavía no se está concretando, pero sí está, que es la apertura de nuevos mercados, la apertura de los precios que le empiezan a cerrar un poco más al productor. Porque no solamente el tambo, la ganadería perdió plata durante mucho tiempo o cambió la plata durante mucho tiempo, lo que le significa a muchos productores que viven de eso haber verdaderamente estado en serios problemas. Pero bueno, en la ganadería fundamentalmente yo creo que para abrir la exportación tenemos que lograr volver al famoso novillo argentino, novillo de exportación argentino. ¿Qué pasó últimamente? La ganadería sufrió una pérdida de vientres que últimamente a nivel nacional se estabilizó, pero en la provincia de Santa Fe siguió bajando. ¿Impacto de qué? Impacto de las fuertes inundaciones que provocaron grandes pérdidas de cabezas de ganado y mucho atraso en la aparición a los vientres, y por otro lado en la necesidad de financiamiento, que le hizo liquidar las vacas. Apareció China comprando cualquier vaca que daba vuelta y todo el mundo vendió vacas, lo que es nefasto para el futuro de la ganadería. Estamos en 54 millones de cabezas a nivel nacional y tendríamos que estar creciendo mucho más. Pero discúlpame, también tenemos el problema que el que quiere guardar sus terneros para llegar al novillo argentino tiene dos problemas. Primero, que no puede venderlo ni como ternero y no tiene la fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento es absolutamente inaccesible por las tasas. Y por otro lado, tiene que tener plata también para darle de comer. Entonces, tiene un ahogo financiero que no le permite dar ese salto de calidad, que es lo que va a generar verdaderamente que va a potenciar la ganadería. Bueno, la última te hago, y cortita en todo caso, tiene que ver con lo siguiente. Muchas veces quienes plantean, en todo caso, son especialistas en materia de exportación, dice que ningún país puede en todo caso especializarse en una exportación sin tener asegurada esa producción en el mercado interno. Y lo que hemos visto en los últimos años es una caída significativa del poder adquisitivo del mercado interno argentino. Por lo tanto, eso, digo, ¿ustedes entienden de que va a ser posible el desarrollo agropecuario más allá de lo que pase en la vida interna argentina? Con producción. O sea, acá si no se... La demanda mundial es ilimitada. Y si aquí no se nivelan no se logra más productividad, agregarle valor a lo nuestro, como para lograr generar verdaderamente fuentes de trabajo, esta ecuación no se va a dar y el poder adquisitivo de nuestra gente va a seguir menguando, hasta que verdaderamente demos ese salto hacia la producción que verdaderamente genere fuentes de trabajo y riqueza interna. Juan, ¿qué está haciendo el gobierno de la provincia, el Estado provincial, digo, desde el punto de vista agrícola en el área específica que te toca? Bueno, estamos desarrollando distintos tipos de programas, pero uno central que me gustaría destacar es el programa de buenas prácticas de la provincia de Santa Fe, que estamos llevando adelante en las comunas y municipios de la provincia. Ya tenemos visitadas más de 275 comunas y municipios de las 363 y articulando ahí muy fuerte con cada uno de los implementadores del programa de buenas prácticas. Tenemos 23 implementadores en toda la provincia, de ingenieros agrónomos, que nos permiten ordenar no solamente la cuestión de fitosanitarios, sino también todo lo que tiene que ver con suelos a través del Observatorio Provincial de Suelo de la provincia. Y bueno, con un muy buen trabajo con las autoridades locales, que para nosotros es sustancial porque bueno, son en los gobiernos locales y en los distritos
donde se generan las ordenanzas que de alguna manera generan un ordenamiento territorial de la producción. Claro, bueno, el perfil productivo de la provincia de Santa Fe evidentemente está marcado por una tecnología, digamos. Esa tecnología tiene una serie de metodologías de aplicación que hoy están siendo por lo menos puestas muy en observación por la sociedad, y desde ese punto de vista el control del Estado me parece importante, pero además también todo lo que tiene que ver con el poder apalancar, digo, aquellos sectores de la pequeña y de la mediana producción que son necesarios que sigan radicados en el interior de la provincia. Totalmente. Bueno, en ese sentido, el Ministerio nuestro de la Producción es un ministerio muy amplio, que tiene distintas áreas, sobre todo lo que es comercio interior, comercio exterior, y el apalancamiento que tiene que ver también con las oportunidades de negocio en el exterior, ¿no? Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, en el acuerdo ahora que está un poco, digamos, en la opinión pública más presente, que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, hemos detectado que tenemos más de 385 empresas, de las cuales la mayoría son pymes en la provincia de Santa Fe, que ya están exportando a Europa. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un gran desafío desde el propio gobierno provincial de cómo apalancar y cómo generar condiciones, no solamente económicas y de créditos, sino también en cuanto a las características que demanda la logística de exportación y demás en cada una de estas pymes. Bien, una manera de ordenar tal vez todo lo que tenga que ver con el sentido productivo son las cadenas de valor. En su momento el gobierno de la provincia, estamos hablando en la primera etapa de Hermes Wiener, puso en marcha una política de Estado concreta, puntual en ese sentido. ¿Qué ha quedado de todo eso? Bueno, la verdad que eso lo ha retomado muy fuerte después Alicia Siciliani, ahora en el último tiempo. Sabemos que hubo una discontinuidad en ese sentido. La verdad que la perspectiva que había impuesto en su momento Juanjo Bertero a cargo del ministerio había sido muy interesante, y el reconocimiento de todas las cadenas y los actores productivos de la provincia en ese sentido, y me parece que hoy también, en consonancia con lo que viene pasando en Nación, con la reapertura de las mesas de competitividad de cada una de las cadenas, me parece que en ese sentido nosotros hemos podido ir trabajando en conjunto con Nación, y eso nos permite también discutir concretamente en cada mesa, en cada cadena, cuáles son las problemáticas y cómo tenemos que trabajar desde el gobierno, desde el Estado, para apalancar y para ayudar en ese sentido. El otro día estuvimos reunidos con la mesa de legumbres, por ejemplo, y bueno, la legumbre hoy en Santa Fe a nivel nacional es sumamente importante, más del 80% de la legumbre se produce en la provincia, y eso nos indica que tenemos que generar espacios como esos, ¿no? Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Todo para redes de agua y cloacas. Hidroplast. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada.
Guastavino e Invert atiende el mercado santo tomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Contame cuál es el esquema tributario en todo caso que hoy enfrenta el productor agropecuario y en qué medida, digo, ese esquema tributario limita y cómo en todo caso cambiándolo, digamos, podría llegar a haber una expectativa distinta. Bueno, en realidad es bastante estructurado y lo único que hacemos es sumar nuevos impuestos o nuevos tributos sobre los mismos hechos. Son los más importantes son los impuestos a las ganancias, el IVA, el derecho de exportación, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos otros impuestos u otros tributos a nivel de la provincia que tenemos que hacer la salvedad. Hay algunos que en particular en el sector nuestro no se aplican y sí se aplican en otras, y después en las comunas. Es decir, hay hechos sobre los que se aplican en los 3 estadios y entonces creemos que la cascada es demasiado grande. Bueno, a ver, danos el ejemplo. Bueno, por ejemplo, nosotros estamos tributando, vamos a suponer, sobre los inmuebles rurales. Tenemos que pagamos el impuesto inmobiliario y a su vez después tenemos que pagar un impuesto, una contribución en las comunas y los municipios que se denomina tasa por hectárea y que afecta, digamos, a la actividad o al arreglo de los caminos rurales. ¿Y qué es lo que notamos? No voy a hacer el análisis a nivel de la provincia porque es menos tangible, digamos, debido a la estructura que tiene la provincia, pero sí en algunos casos en los municipios los recursos no son dirigidos al sector que corresponde. Y hay una gran deformación en cuanto a la determinación de la contribución que se tiene que hacer. Esa es una de las críticas mayores, entre tantas, porque las nacionales se hacen a nivel de las entidades madres que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pero a nivel provincial y a nivel municipal, esa es una parte que estamos, digamos, tratamos de resolverlo de alguna manera. Te pregunto, es decir, lo que ustedes están planteando es que se está cobrando esa tasa por mantenimiento de camino rural y ese mantenimiento no se hace. Ese mantenimiento en realidad no se hace. ¿Por qué? Hay en algunos casos que va a los que se llaman un consorcio caminero, que está manejado por los productores. Nosotros tenemos un caso, Calchaquí, es un caso de excepción, Calchaquí o Tostado. En esa zona hay uno que funciona muy bien, tenemos otro en la zona centro, pero en el resto los cobra el municipio. Y el municipio distribuye ese recurso según las necesidades que tenga. Y lo más grave es que se grava en función de litros de gasoil por hectárea, con lo cual el crecimiento de la recaudación no tiene nada que ver, digamos, con el costo que podría tener el arreglo de los caminos rurales. Sí, y en todo caso uno ha visto desde el punto de vista tarifario un cambio significativo en lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años. El gasoil pegó un golpe impresionante, ¿no? Y a partir de eso varió la tasa. Así es, ese es otro de los problemas. Y cuando usted, por ejemplo, pregunta, a ver, quiero un análisis de cuál es el costo de arreglo, no hay a veces las respuestas suficientes o satisfactorias que nosotros como productores estamos reclamando. Uno dice por ahí cuando analiza la situación, digo, del sector agrícola y plantea que el sector agrícola es eminentemente exportador, dice, bueno, la condición del dólar o la variación del dólar generó un escenario muy favorable, pero resulta que todos los otros costos dolarizados también cayeron sobre las espaldas desde el punto de vista del costo productivo, ¿no? Sí, básicamente es así, digamos, nosotros estamos comprando, vendemos en precio de referencia en el mercado del mercado internacional, con las retenciones, ¿no es cierto?, que vienen al caso, y pagamos con los valores de dólar los insumos. La diferencia está en que cuando nosotros vendemos, cobramos en pesos. En cambio, cuando se pagan los insumos, esos insumos se actualizan al último día de la cotización del dólar. Aunque uno a veces no lo mide rápidamente, pero en el análisis tienen un alto grado de representación. Quien compró la campaña pasada para pagar en este mayo, estamos hablando de un desfasaje de más de un
digo un número, 30% en el valor de la cotización del dólar, ¿no es cierto? Ese repercute, ¿dónde? En los costos. Yo en general creo que hay una visión de que la agricultura tiene resuelto todos sus problemas. En realidad la agricultura es un elemento, digamos, que se observa y que genera divisas, pero en el sector hay otras actividades que tuvieron no mala prensa, sino digamos que no fueron apoyados, como es la ganadería o la lechería, ¿no es cierto? Y que realmente están contribuyendo también al crecimiento de las exportaciones. Te pregunto, desde Carfe, por ejemplo, la opinión general que hay respecto del gobierno nacional, de este gobierno nacional. Había una gran expectativa en el momento que llegó para el sector. ¿Hoy ustedes están defraudados? No, yo no diría defraudados, quizás no satisfechos al 100% de lo que uno tenía previsto. Creo que cada uno piensa que su sector es el más importante. Tenemos el principio del egoísmo, eso creo que es una cosa que existe. En realidad el gobierno está tratando o ha tratado de manejar las variables básicamente sociales, que es lo más importante porque sin capital humano no podemos avanzar, y después de otros sectores. Hemos resuelto una gran parte. La ganadería se está resolviendo recién en estos últimos 6 o 7 meses. Ahí estamos resolviendo la ganadería. Y la lechería, por otras cuestiones, cayó y hoy parecería ser que están en el mismo camino. El impacto más grande, obviamente, por los precios, los tienen los cereales. Pero hay que analizar los costos, que eso también restan, digamos, a las rentas que hayan podido tener, ¿no? ¿Necesitas software de gestión comercial para tu empresa? Megasoft es la solución. Megasoft, software de facturación y control de stock para empresas y comercios, soporte técnico y actualizaciones las 24 horas, los 365 días del año. www.megasoft.com.ar. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800-444-1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. Todo para redes de agua y cloacas. Hidroplast. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Siempre hay una expectativa en escucharte, Carlos, porque tenés una mirada muy particular respecto de lo que sucede en el agro. Uno a veces ve como que en general hay, miradas muy a favor de determinados proyectos o miradas muy en contra, sin contar, digamos, en todo caso, algunos datos de la realidad que son mucho más importantes y que nunca se tienen en cuenta. Bueno, lo que uno intenta frente a sus clientes o frente al auditorio es tratar de manejar los elementos con la mayor objetividad posible. Uno se puede equivocar, pero en realidad la idea central, al menos en mi caso,
es tratar de acercarle al productor pecuario, a quien está en la cadena de valor, la información más objetiva que uno pueda tener en términos de las proyecciones que uno está mirando, en función de los negocios en los cuales está situado el cliente, para decirlo de alguna manera, ¿no? Yo digo, cuando a veces se plantea la cuestión de los economistas, me ocurre a veces tener ese problema de que haya gente que diga, no, pero los economistas son unos mentirosos. En realidad, yo digo, hay economistas que son lobistas. En la mayor parte de los medios de comunicación a nivel masivo en Buenos Aires, vos tenés un economista que está diciendo cosas, que está pagado para decir esas cosas, digamos. Entonces, obviamente, después esas cosas no ocurren, pero no importa, porque en realidad el economista estaba pagado para decir precisamente eso. Hay economistas que se equivocan sistemáticamente y siguen apareciendo en los medios de comunicación. Lo cual, llegando a tus colegas, decir, bueno, ¿cómo un periodista que invitó a un economista y si sistemáticamente se equivoca, lo sigue invitando? Y porque los dos son cómplices del mismo que le está pagando. Y eso en realidad expresa también que no es fácil discernir sobre dónde está, vamos a decirlo así, la honestidad intelectual. Porque todos nos podemos equivocar en hacer un pronóstico, nos podemos equivocar todos. Pero hay otra cosa que está en juego en los medios de comunicación masivos, fundamentalmente, y es la intencionalidad con la cual se quiere inducir a una parte de la sociedad con algún mensaje. Está bien, pero digo, yo acuerdo totalmente con lo que terminás de decir. Ahora, ¿cómo separás la harina del trigo para empezar a conversar en términos, digo, de la cuestión agropecuaria y en todo caso con esa referencia llegar a la verdad? Digamos, llegar en todo caso a esa realidad que tanto nos cuesta ver. Bueno, en realidad yo en las conferencias lo que hacemos no es simplemente fijar posiciones, sino explicar por qué. Y explicar de una manera tal que el interlocutor perciba que esa explicación es razonable, digamos, que tiene una lógica, donde hay una secuencia de elementos que conducen a un dato sobre el cual él puede tomar una decisión. Porque en definitiva, hoy estamos en un escenario preelectoral y en realidad, en las reuniones que tuvimos hoy con nuestros contadores, con los contadores santafesinos, en realidad los contadores tienen clientes que tienen que tomar decisiones más allá de la elección. Y no pueden estar esperando a ver qué pasa, a ver quién gana. Las tienen que tomar antes. Y por supuesto que las tienen que tomar con algún esquema, con alguna hoja de ruta, con alguna lectura de probabilidades. Y es un poco lo que uno planteó en una reunión como la de hoy, ¿no? Está bien, bueno, pero me parece muy interesante en todo caso pararnos ahí para empezar a ver esa realidad y esa posibilidad de toma de decisiones en donde, bueno, digo, la producción agrícola fundamentalmente tiene sus tiempos, estamos corriendo en esos tiempos, por lo tanto la toma de decisiones es ahora, y ¿va a ser muy distinto el escenario, gane uno o gane otro en la macroeconomía? Bueno, ahí está. Hoy en la reunión expresamos que hay 4 o 5 elementos que van a ocurrir sí o sí. La Argentina va a tener un dólar alto en el 2020, gane quien gane. Porque el endeudamiento que se ha generado en la economía argentina es de tal magnitud que inevitablemente tiene que haber saldos exportables muy importantes para poder pagar la deuda, aunque se reprograme, porque va a haber evidentemente una reprogramación de la deuda, porque es impagable la deuda que se ha generado, va a haber una reprogramación, gane quien gane también. Pero inevitablemente la Argentina, decimos nosotros, va a tener un dólar alto en los próximos años. Ahora, ¿va a haber un dólar alto? Gane quien gane, sí, pero depende de quién gane, el sistema cambiario va a ser distinto. Es decir, si Macri gana, obviamente que vamos a ver un dólar alto, pero vamos a ver un dólar alto con un sistema de flotación, que es lo que tenemos hoy, digamos. Tenemos elementos para pensar que si gana Fernández, en realidad va a haber un dólar alto, pero probablemente con un sistema de control de cambios. ¿Qué es un sistema de control de cambios? De alguien que esté escuchando. Bueno, lo que era el cepo. En realidad, probablemente vamos a volver un cepo. Y no es algo que se me ocurre a mí, sino que se lo escuché decir a Kicillof. De tal manera que no estoy deduciendo algo porque a mí se me está ocurriendo solamente, sino que surge de las declaraciones que han tenido los actores más cercanos, digamos. Entonces, va a haber un dólar alto, gane quien gane, pero con sistemas que probablemente van a ser distintos. No es lo mismo un sistema de flotación que un sistema de control de cambios, digamos. Pero ahora, está claro que va a ser un dólar alto, y también está claro que va a haber alta presión impositiva el año que viene, gane quien gane. Porque en realidad tenemos un gobierno que va a asumir que se va a encontrar con una deuda externa tremendamente onerosa, aún reprogramada, y con una situación social muy compleja internamente que requiere administración para que haya gobernabilidad. Entonces un gobierno que se encuentra con esos 2 elementos de exigencia, obviamente que tiene poco margen para poder bajar la presión impositiva.
También decimos que hay un proceso de pérdida de poder adquisitivo de millones de personas en la Argentina que es de carácter estructural y que también me envía una señal de negocios, porque en las reuniones que tenemos con nuestros clientes no estamos discutiendo juicio de valor, estamos si está bien o está mal, si me gusta o no me gusta, sino que estamos diciendo, bueno, esto es así, y si esto es así, ¿dónde están las oportunidades de negocio y dónde no están? Entonces, si lo que tenemos desde hace un año es que los productos que más aumentaron la velocidad de rotación en góndola son los fideos y el arroz, esa es una señal, en realidad, que me explica por qué un molino harinero en Santiago del Estero está laburando 7 días a la semana full. ¿Por qué? Y bueno, porque aumentó la demanda de panificados y de productos de fideo y porque además con un tipo de cambio alto los bolivianos se están comprando toda la harina. Entonces, eso no es coyuntural. Estamos diciendo, allá hay señales de negocio y me están expresando dónde en el 2020 voy a tener negocio. Yo siempre digo, la Argentina no es tan imprevisible como parece, sobre todo en términos de rentabilidades sectoriales. Bien, te pregunto desde la perspectiva, a ver, una cuestión es en todo caso la producción primaria, otro caso es la producción que tiene un agregado de valor. Y la expectativa de exportar este último punto es lo que todo el mundo dice, bueno, es la solución, es la panacea para en todo caso empezar a crecer, incluir gente, generar trabajo, en fin, una serie de cosas. Desde el punto de vista teórico, muchos sostienen que para poder llevar adelante un proyecto de esa naturaleza, primero, cada empresa, cada emprendimiento necesita del mercado interno para poder apalancarse y desde ahí iniciar una etapa de desarrollo de programa internacional o de programa exterior. ¿Coincidís con esa mirada? Depende del producto. Depende del producto. Argentina es uno de los principales exportadores de maíz pisingallo del mundo. Y el mercado interno es menos del 5%. Un producto de exportación puro, digamos. El maní. Argentina es uno de los principales exportadores de maní del mundo. El mercado interno no llega al 7% de consumo. Hablamos en la reunión de una planta de Malta para exportación al sur de Provincia de Buenos Aires. Argentina es un exportador fuerte de Malta y en realidad el mercado interno parcialmente está jugando un rol ahí. Depende del mercado o el producto. Por supuesto que es ideal que pudiéramos tener un mercado interno fortalecido para muchos segmentos productivos. En el norte de la provincia de Córdoba, por ejemplo, aumenta fuertemente la producción de garbanzo, y vos dependés del mercado internacional, ¿es cierto? Entonces vos decís, bueno, a ver, pienso lo que pasó hace 4 años, me acuerdo fue tremendo, porque en realidad la India tuvo un saldo de producción muy fuerte de garbanzo, entonces yo estaba en Anuga, el precio internacional se cayó, se desplomó, y como vos no tenés mercado interno que te compense, estás al horno. Obviamente que sería ideal que vos pudieras tener un mercado interno que te compense cuando el mercado internacional tiene alguna dificultad. Pero cada producto merece un análisis especial ahí. Sí, a ver, yo entiendo lo que vos me planteás, ahora todo lo que mencionaste de alguna manera, no digo que sean productos de segundo nivel, pero no son los principales productos de producción, digamos. En todo caso, en el volumen uno puede llegar a decir el maíz, puede decir la leche, puede decir la carne, puede decir en todo caso el grano de soja. Que sí, que son, digamos, volúmenes muy importantes dentro de lo que es la producción argentina. ¿Qué pasa con esos sectores que, por otra parte, representan en términos de facturación los elementos más importantes? Sí, lo que pasa es que eso requeriría de políticas que es muy difícil encontrar. Yo recuerdo un debate fuerte cuando, siendo presidenta Cristina Fernández, las entidades del campo le recriminaron la retención a la exportación de maíz, diciendo la Argentina no va a exportar más maíz, le dijeron las entidades. Y la respuesta de Cristina fue, ojalá. Porque en realidad yo lo que quisiera es que lo que se exporte es carne, no maíz. Ahora, lo que pasa es que por ahí tenés que pensar una política mucho más integral. Porque si vos decís, yo quiero que exportemos proteína animal y no maíz. Entonces, le saco una retención a la exportación al maíz. Pero te quedaste en eso. En realidad lo que también tenés que hacer es promover todo un proceso en las cadenas de valor de la proteína animal, para que eso esté complementado con otros elementos, que fue lo que no se hizo. De tal manera que ir por una política sustentable, de decir yo quiero ingresar al mercado mundial con cadenas de valor, con productos con más valor agregado, requiere no solamente que vos le metas una retención a la exportación del maíz, sino que requiere complementariamente que tengas una política de promoción de esas cadenas de valor para que puedan aprovechar esa ventaja competitiva, ¿no? Ahora, yendo... Algo que no se ha hecho. No. Ahora, yendo específicamente a la oportunidad de negocios, que en todo caso uno dice, está bien, esos grandes volúmenes tienen en todo caso comportamientos casi
en donde las resoluciones no la toma el productor, no la toman las empresas intermedias, sino en todo caso la toman los grandes exportadores, intervienen en decisiones que no necesariamente tienen una participación grupos más numerosos de la sociedad. Pero yendo específicamente a aquellos que en la economía argentina y en el marco de lo que vos planteaste globalmente que se puede pensar en el futuro, ¿qué oportunidades aparecen? ¿Qué oportunidades aparecen que no sea la inversión inmobiliaria? No, claro. Que no sea, otras opciones que han sido históricamente las que a donde se ha dirigido específicamente la inversión del sobrante, ¿no? Yo creo que hay muchas oportunidades que hay que mirar puntualmente desde la llamada microeconomía. Y sobre todo intentando en ese proceso acompañar elementos que bajo prácticas asociativas permitan que las pequeñas y medianas comunidades del interior de la provincia pueda irse por proyectos de cadena de valor, que vayan en un proceso de especialización. La Argentina desgraciadamente ha transitado un camino, no ahora sino durante mucho tiempo, que genera un margen de dependencia muy grande, porque el 85% de las exportaciones argentinas están en manos de empresas que no son argentinas. Entonces no solamente es que toman decisiones grandes empresas, sino que las decisiones están tomadas por empresas multinacionales, que por supuesto toman decisiones que no tienen nada que ver con los intereses del país, tienen que ver con los intereses de Cargill, de Bunge, etcétera, etcétera. Cambiar eso es muy difícil, pero mi lectura es que tenemos que intentar, desde nuestras comunidades pequeñas y medianas, ir por cadenas de valor que tengan, digamos, sustentabilidad. Yo mencioné el proyecto de una planta de Malta con productores en sur de Provincia de Buenos Aires, y le estamos juntando la cabeza a 7 o 8 productores, en realidad que van a ir por un proyecto de 4 o 5 millones de dólares, para un proyecto de exportación de Malta al mercado mundial, y va a funcionar, por supuesto que va a funcionar. Y voy a decir, no, pero le va a tocar, le va a mojar la oreja a Cargill. No, hay lugar para todos ahí, digamos. Tengo una reunión esta semana, mañana en Oncativo, con gente que está sobre el tema de huevo en polvo, etcétera, etcétera, que está pensando en agrupar un grupo de productores importante para eso el mercado. Mencionamos aquí en la reunión a un grupo de productores de Belleville que se juntó con investigadores de la UBA y desarrollaron un hongo que transforma la lignina en glucosa, y entonces están dando como balanceado a los animales un 80% de acerrín. Digo, tantas cosas podemos discutir que expresan cadena de valor y que expresan ir por cosas que expresen también lo que significa el cambio tecnológico. Porque me decían, no, hagamos una planta de biodiesel. Eso no sé, a ver. No digo que no, pero me parece que eso no es lo que tenemos que discutir. Bueno, hoy está en crisis. Por supuesto. Es decir, nosotros siempre no hemos jugado ese partido como consultores, porque siempre dijimos, una planta de biodiesel, vos estás sujeto a un decreto, estás a tiro un decreto. Entonces alguien me decía, mira el flujo de fondo, cierra bárbaro, sí, pero estás a tiro un decreto. Y te cambiaron el decreto, y te cambiaron el flujo de fondo, y el negocio se acabó. Ahora, eso no pasa con una planta de Malta, ni pasa con una planta, digamos, que esté procesando un hongo como un producto para el mercado internacional. Digo, tenemos que jugar las cosas más específicas. Yo mencioné hoy también en la reunión cómo en Irlanda tenemos una empresa que está haciendo un energizante en base a suero en polvo, y acá fue un gran logro, supuestamente, que en Córdoba Sancor armó una planta de suero en polvo, como si fuera a descubrir la pólvora. Eso es un commodity. Y la planta de una localidad de 8.000 habitantes que está en Irlanda está haciendo un energizante con el suero en polvo argentino y factura 300 millones de dólares. Ahora yo digo, ¿no tenemos capacidad intelectual en nuestras universidades para trabajar esas cosas? Y yo creo que sí, pero nos está faltando obviamente organización. ¿Es organización o es política? Yo no soy muy optimista con respecto a la política. Creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros desde abajo. Claro. Cuando yo veo el ejemplo de Belleville, y veo productores lácteos de Belleville que se juntaron con investigadores de la Universidad de Buenos Aires, ¿qué rol jugó el gobierno nacional o provincial en ese punto? Cero. Pero lo hicieron. Lo hicieron. Lo que pasa es que acá hay un punto fuerte, digamos, que es un problema, y es que todo esto requiere práctica asociativa. Bien. Integración horizontal y vertical. Y nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo. Bueno, pero eso es un problema cultural, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, esperar del Estado, decir, no, hay que esperar que el Estado tenga política. Sí, vamos a estar sentados siempre esperando lo que no va a ocurrir. Promovámoslo de abajo. Promovámoslo de abajo, y tal vez promoviéndolo fuertemente de abajo, vamos a tener respuestas también del Estado. Te pregunto, más allá de todo lo que es el tema, área de agrícola, fundamentalmente, en lo que es la cuestión agropecuaria tenemos las carnes, fundamentalmente,
todo el mundo está hablando de que hay una perspectiva para lo que es la actividad cárnica muy importante, muy interesante. ¿Es así? Yo creo que sí. Creo que sí, además por una cuestión externa. Estamos frente al shock internacional más grande en décadas en el mercado de proteína animal, que tiene que ver con la peste porcina en China, que se ha trasladado a otros países. El dato que hoy hay arriba de la mesa es que China ha sacrificado el 50% de sus animales. China tiene el 50% del stock mundial. Pero además, el problema de la peste porcina no está solo en China. Está en Vietnam, está en Tailandia, está en Camboya, está en Rusia. Estamos hablando de un colapso del mercado mundial de proteína animal. Los chinos ya son los principales clientes de la Argentina en carne vacuna. Lejos. Y vienen comprando vacas, que es el producto que más ha subido en el mercado. Yo creo que en los próximos meses los chinos van a venir a Argentina a comprar vaca, novillito, novillo, lo que encuentren. Ahora, hay que pensar, por supuesto, toda una estrategia en función de esa lectura, digamos, porque hay elementos que son oportunidades y también elementos que son amenazas. Hoy ya tenemos que el nivel de faena de hembras está arriba del 50%. Si los chinos siguen en los próximos meses comprándose todas las vacas que encuentran en la Argentina, vamos a tener un problema en la generación de ternero del año que viene. Bueno, este es un país donde la planificación es cero. Yo no puedo hacer nada con ese tema, pero en realidad nosotros discutimos con nuestros clientes dónde está la oportunidad para jugar en ese proceso, digamos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, juguemos contracíclicamente y pensemos con qué negocio podemos armar si estamos frente a un cambio sustancial en el mercado de proteína animal de cara al 2020. Ahora, está bien, la ganadería es la ganadería, pero tenés la industria avícola también en la Argentina que ha tenido un desarrollo importante, pero errático, siempre errático. Digo, por ahí hay muy buenas oportunidades, por ahí el sistema cae significativamente y otra materia es la lechería. Sí. Yo en el tema avícola veo que es una cadena integrada y creo que es una cadena integrada con bastante eficiencia, al menos en relación a otros sectores. Yo siempre comparo la relación entre porcino y pollo. Y en realidad la cadena de valor de los pollos en realidad tiene un sistema de integración que es bastante eficiente en términos técnicos. Porque decir, ¿qué se tira de un pollo? Nada. No se tira nada. Las cortes de consumo van a consumo, las garras van a China, las vísceras van a Corea y con la pluma se hace harina. Si vos mirás porcino no pasa eso. Tenés un desperdicio inmenso que expresa una ineficiencia muy grande en el sector. El sector avícola tiene condiciones para jugar un partido, más allá del mercado interno, creo que sí. El sector lácteo yo creo que requiere un marco de planificación y de organización que sí requiere que el Estado juegue un rol, cosa que no ha ocurrido nunca. Si vos mirás el resto de los países del mundo, en realidad donde la lechería funciona eficientemente tenés marcos regulatorios. Y no estamos hablando de izquierda, de derecha, si soy zurdo, si soy liberal, estamos hablando de sentido común. Porque, por supuesto, marcos regulatorios tiene Estados Unidos, tiene Canadá, tiene Australia, tiene Nueva Zelanda. Marcos regulatorios. ¿Y por qué los tienen? La lechería argentina está estancada hace 30 años. Y la razón es que los commodities son volátiles. Vos tenés volatilidad en los precios de la soja, todos los productos. Ahora, vos tenés volatilidad en soja, pero es un ciclo de meses. Entonces, vos te bancás la volatilidad, tenés un mercado futuro que te puede ayudar a compensar, digamos. Ahora, si vos tenés volatilidad en un mercado donde la maduración del proceso de inversión se mide en años, no en meses, estás al horno. Porque yo te digo, che, entremos en lechería que el negocio funciona. Y vos metés toda la guita ahí y a los 6 meses te encontrás que el negocio no funciona. Y tu ciclo de inversión no cerró todavía, porque se mide en años. Entonces, si yo tengo un ciclo de maduración de la inversión que se mide en años y tengo volatilidad de precio, la señal es pésima. Entonces, el proceso de inversión sobre el sector es malo y no tener inversión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener un marco regulatorio que permita tener una cierta previsibilidad en el comportamiento de los precios. Bueno, eso es ser de izquierda. Eso es lo que hace Australia, eso es lo que hace Nueva Zelanda, eso es lo que hace Estados Unidos y Canadá. Entonces, si la Argentina no tiene un marco regulatorio sobre la lechería, vamos a seguir viendo lo que vemos. A ver, en la década del 30 del siglo pasado, los conservadores pusieron la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carne. Así es. O sea, hicieron una intervención del Estado, aun cuando representaban, en todo caso, un pensamiento contrario. Bueno, por ahí esas barreras son las que no se superan, ¿no? Es que no tenemos que hacer debates ideológicos, sino debates de sentido común en términos de cuáles son las mejores decisiones para que las cosas funcionen, digamos. Te pregunto por lo siguiente. A ver, el hecho de lo que vos planteabas en el mercado porcino, fundamentalmente, que
Cuando uno iba incluso a la escuela primaria decían, la actividad porcina es la actividad que cierra por todos lados. El cerdo es el animal, en todo caso, que tiene cada una de las partes del cuerpo que es aprovechable. Eso es lo que nos enseñaron cuando nosotros éramos chiquitos. Y vos me decís que en todo caso, que esa situación hoy en donde se desperdicia tanto en el cerdo es uno de los factores determinantes del éxito del fracaso del sector. Sí. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Es un problema política de Estado? No, es un problema de cómo se encara el negocio. En todo Por supuesto, es un problema de escala y de tecnología. Yo mostré en la conferencia recién aquí en el Consejo una foto tomada en un supermercado de Shanghái donde se ve hocico de porcino en la venta del supermercado. En China eso es un delicatessen. En todo el sudeste de Asia se consume el hocico, la careta, la oreja del porcino. En la Argentina, ¿qué hacemos con eso? Digestor del matadero. Lo tiramos. O sea que en la Argentina tiramos a la basura lo que en otro lugar del mundo vale plata. Ahora, si alguien me dijera, bueno, pero no hay una oportunidad para vender hocico en Hong Kong, en China. Por supuesto que existe esa oportunidad. Pero para hacer ese negocio, tenés que tener un contenedor de 18 toneladas. Y por supuesto que el que esté del otro lado no te va a comprar cuando a vos se te dé la gana, sino que probablemente te va a exigir un contrato que exprese continuidad y te va a decir, bueno, deme un contenedor cada 45 días, cada 2 meses. Hay que tener hocico, ¿no? Para meter 18 toneladas todos los meses. Ahora, ¿eso qué requiere? Escala. Claro. Y la escala expresa tecnología. Y esto es lo que no tenemos. Ahora, el Estado podría haber promovido, sí, el Estado podría haber hecho 1000 cosas. Pero en realidad está claro que la cadena de valor de la carne porcina no tiene el nivel de eficiencia técnica que sí tiene el sector de pollos. ¿Por qué en todo caso Eduardo Duhalde dijo estamos condenados al éxito y estamos muy lejos del éxito? Porque había una visión equivocada del comportamiento de los precios de los commodities, una lectura, yo diría, malthusiana, en términos técnicos, de decir el mundo necesita alimento, la tierra es escasa, entonces los precios del alimento van a subir siempre, en el tiempo. Eso no ocurre, ya sabemos que no es cierto eso. Porque lo que no considera esa visión es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico te va cambiando permanentemente el comportamiento de la oferta. Entonces, es cierto que la demanda cada vez aumenta, y aumenta siempre más, pero no es cierto que la oferta es inelástica. La oferta tiene comportamientos periódicos donde cíclicamente el cambio tecnológico te multiplica la oferta. Si yo miro el norte de Córdoba, por ejemplo, y me iba de Córdoba para arriba, Jesús María, etcétera, etcétera, hace 35 años atrás, ¿qué había ahí? Churqui, cabrito. ¿Y hoy qué tenés? Soja de 30 quintales. ¿Eso qué es? Tecnología. Entonces, no es cierto que la oferta es inelástica. El cambio tecnológico te va cambiando permanentemente el arco, te va corriendo permanentemente el arco de la oferta. Entonces vos tenés ciclos de sube de precio de los commodities y baja cíclicamente, digamos. Entonces, si fuera cierto que la demanda sube siempre, lo cual es cierto, pero que la oferta es inelástica, estaríamos condenados al éxito, porque los precios de los commodities subirían permanentemente a lo largo del tiempo. Ya sabemos que eso no es cierto, no ha ocurrido nunca en la historia del capitalismo. Bien, reflejamos nosotros en esta oportunidad las jornadas agropecuarias del Consejo de Ciencias Económicas y en una semana nos volvemos a encontrar. Hasta entonces.